y la capacidad en vacío, con un dieléctrico que no existe. Entre medio de las dos placas no hay nada. Vacío. Y si yo lo puedo hacer acá, no, porque no tengo cámara de vacío. Si lo hago aquí, uso dos placas, ya no hay vacío, hay aire. Con la mezcla que tiene todas las que tiene el aire. La capacidad es igual a epsilon sub 0, esa variable ya la conocen ustedes. ¿Cómo se llama? La permitividad del vacío. ¿Y cuál era la unidad? ¿Y el valor? 9 por 10, 9. No lo escuchan. En la prueba le dijeron que dejaron expresado nada más que como decir un sub 0. Ya, pero eso es ya en la teoría. Aquí es un laboratorio, se hacen las cosas cuantificadas. Entonces, vayan aprendiéndose esas cosas. No son, hay una teoría que pueden dejar expresado como esto. O 1 sobre 4 pi. No. ¿Sí? 8,85 por 10 a la menos 12. 8, 5, 4, 18. Y las unidades ya se enseñé cómo se pueden despejar si no lo recuerdo. ¿Okay? Para eso con la ley de Coulomb. 8,85. Bueno, Sí. epsilon sub 0 por el área dividido por la distancia que separa las dos placas. Ahora, si yo quisiera duplicar la capacidad, ¿cómo puedo hacerlo? Tengo dos variables posibles. Trabajar con las áreas o con la distancia que las separa. Si ya tengo un capacitor hecho que no tiene entre medio salvo nada, está bien vacío, sería epsilon sub 0 a partido por d, y yo quiero duplicar la capacidad. Puedo tomar un área doble, o sea, en vez de A pongo 2A, y va a quedar epsilon sub 0 por 2A partido por d. Pongo el 2 adelante y queda 2 epsilon sub 0 A partido por d, es decir, la dupliqué. Pero eso tiene un riesgo porque si yo tengo una placa del tamaño de una estampilla y quiero aumentar la capacidad, al final termina como un parapente. O sea, no es muy práctico. Sí, se usa, sin duda. Entonces, ¿qué otra variable nos queda? La separación entre las placas, el D. ¿Y qué tendría que pasar con D para que la capacidad se duplique? Reducirse a la mitad. Porque quedaría A dividido por D medio. Y eso es 2A partido por D. Ok. Ahora, si yo introduzco entre medio de las dos placas un material que para la diferencia de potencial que se va a aplicar a ese capacitor no sufre ruptura dieléctrica, es decir, no va a conducir bajo ninguna circunstancia para esa diferencia de potencial, ya no puedo usar la permitividad del vacío, porque no es vacío. Ese dieléctrico ya tiene un nombre, puede ser cerámica, polietileno, polipropileno, poliestireno, puede ser papel que se seco, sí, puede ser silicona, N materiales, cerámica, mica, la mica es un mineral que se produce naturalmente en capas, son como escamas. Y usted puede, en algo que tiene un espesor de 1 milímetro, empezar a separarlo y puede sacar 100, 200 capas, o sea, prácticamente, y es transparente ahora. Y no tiene nada que ver con las micas que le ponen cuando van a anillar algo, no, eso es otra cosa. Eso es un plástico, esto es un mineral y está en la naturaleza. Ahí entonces tenemos epsilon por A partido por D, siendo ese epsilon algo distinto al vacío, que cumple con la condición de no sufrir ruptura dieléctrica para la diferencia de potencial que se va a aplicar en el capacitor. Bien, a su vez, si yo quiero comparar un capacitor con dieléctrico y uno sin dieléctrico, es decir, con vacío, entre las placas, yo puedo expresar el epsilon
la permitividad del dieléctrico como cabeza en una caminúcula epsilon sub 0. Entonces yo puedo escribir que la capacidad es igual a K epsilon sub 0 A partido por D. Es decir, en el fondo, en qué medida, cuánto subió la capacidad, porque no puede bajar. Porque si el dispositivo es un dieléctrico que no conduce a la diferencia de potencial que va a trabajar el capacitor, lo único que puede hacer es aumentar la capacidad. ¿Ya? Si no es dieléctrico, es el aire, ya tiene una permitividad. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que la tercera variable es el dieléctrico. Entonces, si yo tengo un material que tiene un dieléctrico de cerámica, me va a aumentar. Si tiene un dieléctrico de polietileno, va a aumentar. Ahora, ¿cuál va a aumentar? ¿Cuánto? Depende del material, eso está regulado. ¿Ok? Bien. Veamos algunos tipos de capacitores acá.